A ver, seamos sinceros, la política a menudo parece un lío imposible de entender, ¿verdad? Entre ideologías, promesas y esa palabreja que lo enturbia todo, populismo, es que es facilísimo perderse. Pues bien, hoy vamos a intentar montar una especie de brújula, una herramienta para encontrar el norte en este mapa tan confuso. ¿Empezamos? Y vamos a poner el foco en la pregunta del millón, la que de verdad importa. Cuando una persona trabajadora va a votar, ¿qué ideología, en su versión más pura, está realmente de su lado? ¿No? No es una pregunta nada fácil, pero es que es la fundamental. Vamos a intentar encontrar algunas pistas. Para montar nuestra brújula vamos a seguir un plan de 4 pasos. Primero vamos a lo básico, las ideas de izquierda y de derecha. Luego veremos cómo hay un contaminante, el populismo, que lo mancha todo. Después intentaremos entender por qué a veces parece que la gente vota en contra de su propio bolsillo. Y con todo eso, al final tendremos nuestra brújula lista para usar. Muy bien, pues vamos a los cimientos de todo esto. Antes de los políticos, de los partidos, de las campañas, están las ideas. Pensemos en ellas como el plano sobre el que se construye todo el edificio político. ¿Cuáles son esas ideas fundamentales de la izquierda y de la derecha? Y aquí tenemos, digamos, el gran choque de trenes. Por un lado, la izquierda parte de una idea central. La riqueza hay que redistribuirla para corregir las desigualdades que el sistema genera por sí solo. Es como asegurarse de que el agua llegue a todas las plantas del jardín. Por otro lado, la derecha tiene otra filosofía. Hay que dejar que el mercado funcione con total libertad porque eso generará tanta riqueza que, al final, algo acabará beneficiando a todo el mundo. Son dos visiones del mundo, como veis, totalmente opuestas. Claro, y esa idea de redistribuir se traduce en políticas muy concretas. ¿Cómo se hace? Pues con impuestos progresivos, que significa que quien más gana, más paga, con un salario mínimo, con una sanidad y una educación públicas y fuertes, con pensiones garantizadas. Aquí el Estado juega un papel clave, es como un árbitro que intenta equilibrar el partido para proteger, sobre todo, al trabajador. La derecha, en cambio, tiene una receta completamente distinta. ¿Cuál es su apuesta? Bajar los impuestos a las empresas para que, en teoría, inviertan más. Hacer el mercado laboral más flexible, argumentando que así se crea más empleo. Y, en general, buscan un Estado más pequeño, que gaste menos en lo social y que privatice servicios. Si en el modelo anterior el protagonista era el Estado, aquí el protagonista absoluto es el mercado. Y uno de los argumentos estrella de la derecha, sobre todo para convencer al trabajador, es esta, la famosa teoría del derrame o trickle-down. La lógica sobre el papel es sencilla. Si a los de arriba, a los más ricos y a las grandes empresas, les damos más dinero bajándoles los impuestos, pues invertirán más, crearán más puestos de trabajo y esa riqueza, como una cascada, acabará derramando y llegando a los de abajo. Suena lógico, pero ¿qué dicen los datos? Y aquí es donde la historia da un giro de guión interesante. Ojo a esto, porque el Fondo Monetario Internacional, que, vamos, no es precisamente una organización sospechosa de ser de izquierdas, se puso a analizar esto en 2015. ¿Y qué encontraron? Pues algo sorprendente, que aumentar los ingresos del 20% más rico en realidad frenaba un poquito la economía a largo plazo, pero en cambio, aumentar los ingresos del 20% más pobre la hacía crecer. La conclusión, según estos datos, es demoledora. La riqueza no parece derramar de arriba a abajo, sino que más bien parece florecer de abajo hacia arriba. Pero bueno, justo cuando parece que todo se reduce a elegir entre estos dos modelos económicos, aparece un elemento que lo dinamita todo. No es una ideología, es más bien una estrategia, una especie de virus que puede infectar tanto a la izquierda como a la derecha y que lo embarra todo. El populismo. El politólogo Cas Mudde lo describe de una forma que me parece genial. Dice que el populismo es una ideología delegada, o sea, no tiene ideas propias, es como un parásito. Su única misión es partir el mundo en dos. Por un lado, el pueblo, que es bueno y puro, y por otro, la élite, que es mala y corrupta. Y este parásito se puede pegar a un discurso de izquierdas o a uno de derechas, y lo usa como vehículo. Y esta tabla lo explica perfectamente. La estrategia es un calco, lo único que cambia es el disfraz. El populismo de derechas te señalará al inmigrante o agitará el miedo al comunismo. El de izquierdas, al imperialismo yanqui o a las malvadas multinacionales. Pero el guión es el mismo. Creo un enemigo, te digo que tú eres la víctima y me presento a mí mismo como el único que te puede salvar. Y esto nos lleva de cabeza a la gran paradoja, a la pregunta que muchos se hacen. Si los datos, como los del FMI, sugieren que ciertas políticas de derechas no benefician económicamente al trabajador medio, ¿por qué hay tantísimos trabajadores que las votan? ¿Por qué alguien votaría aparentemente en contra de su propia cartera? Bueno, pues las razones son complejas y sobre todo muy humanas.
A veces la identidad cultural, la bandera, la religión, pesan mucho más que la cuenta del banco. Otras es la pura desconfianza, malas experiencias con gobiernos que se decían de izquierdas y que acabaron siendo un desastre. Y claro, no podemos olvidar la ilusión de, bueno, yo ahora no, pero algún día seré rico, o simplemente el poder inmenso del miedo que se difunde desde ciertos medios. Esta frase, que está inspirada en los análisis del periodista Thomas Frank, es demoledora, porque creo que da en el clavo. La derecha, y hay que reconocerlo, ha tenido un éxito brutal en desviar el foco. En lugar de que hablemos de salarios, de impuestos, de sanidad, consigue que el debate gire en torno a valores culturales, y en ese campo de batalla, el trabajador a menudo vota a quien siente que defiende su gente, su identidad, aunque las políticas económicas de ese mismo partido le perjudiquen. Y aquí está el problema, que el populismo hace un daño por partida doble. Primero, porque no soluciona los problemas reales, se dedica a buscar culpables, no soluciones. Y segundo, porque cuando un gobierno populista fracasa, no solo se hunde él, arrastra por el fango a toda la ideología que decía representar, sea de izquierdas o de derechas. Al final, les sirve en bandeja la victoria al contrario. Vale, el panorama parece un caos, lo sé. Con tanto ruido, ¿cómo podemos orientarnos? ¿Cómo separamos el grano de la paja, las ideas reales de la manipulación? Pues aquí es donde entra en juego nuestra brújula, un método muy sencillo en 3 pasos para analizar cualquier discurso político que se nos ponga por delante. Aquí está. Es un filtro muy simple pero muy potente. Paso número 1, identificar la ideología de fondo. Olvidémonos de los eslóganes y vayamos al meollo. ¿Qué proponen sobre impuestos, sobre salarios, sobre la sanidad? Paso 2, analizar el programa concreto. Vale, prometen el oro y el moro, pero explican el cómo. ¿Y con qué dinero piensan hacerlo? Y paso 3, el más importante, el detector de populismo. ¿Me están hablando con datos y propuestas o están intentando usar el miedo, el orgullo, la rabia o cualquier otra emoción para cazar mi voto? Porque al final del día, y esto es lo que tenemos que tener clarísimo, lo que de verdad cambia la vida de la gente no son las guerras culturales que vemos en la tele o en las redes sociales. Lo que de verdad está en juego es el sueldo que te llega a fin de mes, la calidad del hospital al que vas cuando te pones enfermo, la educación que reciben tus hijos o la pensión que tendrás cuando te jubiles. En resumen, cómo se reparte el pastel que cocinamos entre todos con nuestro trabajo. Así que la próxima vez que escuchemos a un político, la pregunta no es solo si nos cae bien o si nos gusta su discurso. La pregunta, con esta brújula en la mano, debería ser, más allá de todo el ruido, de toda la propaganda, ¿qué es lo que se está jugando de verdad mi futuro y el de los demás? Y la respuesta, casi siempre, no está en los grandes titulares, sino en la letra pequeña. Gracias por acompañarnos en este análisis.